Pues señores, continuamos. Ahora sí, hablamos de Semana Santa, hablamos de política. ¿Cómo maridamos estos dos conceptos? Pues con dificultad, y eso es lo que estamos viviendo. Precisamente vamos a recordar un artículo. Nuestros juristas, que tenemos varios hoy en plató, seguro que reconocen el 16 de la Constitución, según el cual se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y estoy reproduciendo literalmente, de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y en tercer lugar, tercer apartado, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Cierto, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Es decir, entendemos que hay un reconocimiento en nuestra Constitución, reconocimiento legal de la aconfesionalidad del Estado. Efectivamente, no existe una religión impuesta, declarada a nivel estatal. Sin embargo, no solamente se proclama la libertad religiosa en este país, sino que se reconoce especialmente la tradición, en este caso cristiana, de la sociedad española, incluso instando a la colaboración de los poderes públicos al respeto de esas creencias. ¿Creéis que eso se está cumpliendo a día de hoy en nuestra realidad? Bueno, yo lo que veo es un fenómeno político que se llama Podemos, que ha levantado como bandera de guerra la lucha concretamente contra la religión católica, porque no es, desde luego no dicen nada del mundo musulmán, y eso está avivando una polémica que a lo mejor es ajena a la sociedad española, porque yo la verdad vivo en este mundo, igual que los podemitas, y yo estas discusiones las estoy viviendo desde un punto de vista político, pero yo no los veo ni en las aulas, ni lo veo en mi casa, ni lo veo con mis amigos. Ese tipo de discusión, ahora mismo la gente ha asumido que los estados son aconfesionales. El estado nacido el 18 de julio era un estado confesional, este estado no es confesional, pero ser un estado no confesional no significa que tenga que ser un Estado combatiente contra una religión concreta. Y eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Lo que ha hecho el alcalde de Zaragoza, mandándole una misiva al Papa, hablándole de tú, como si el Papa fuese un bindundi. Solamente por el hecho de que tenga rango de jefe de Estado, ya le debería tener el mismo respeto que le tienes que tener al presidente de Francia, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Intentando decir que la evolución actual requiere de la colaboración de la Iglesia Católica porque lo que quiere es quitar los bienes inmuebles, a mí me parece una felonía de tal calibre, que ese hombre lo que tendría que estar pidiendo, dando respuestas en los foros públicos españoles sobre semejante, a mi modo de ver, estupidez. Y el hecho de que ahora se trate de avivar una confrontación religiosa, cuando esto la sociedad española no solamente no lo demanda, sino que vive completamente ajena, pone de relieve los prejuicios ideológicos de la gente de Podemos. Bueno, yo creo que arranca un poco en el prejuicio, porque al fin y al cabo hay personas en las instituciones que en algunos temas, dentro del clásico cleavage de confesionalismo o incluso anticonfesionalismo, pues se posicionan de una manera que no tiene tanta representación social como hoy por hoy sí se tiene desde el punto de vista de las instituciones. Y hay guerras, batallas ideológicas, algunas están un poco pasadas, algunas se incardinan en su origen entre el siglo XVIII y el siglo XIX y fundamentalmente en un contexto en el que la Ilustración pugnaba en contra de la Iglesia Católica como institución. El gran error, que yo creo que a efectos prácticos en la política puede llevar a confundir Iglesia Católica institución en todas sus facetas con lo que es una confesión religiosa, que es el catolicismo, e incluso algo que está mezclado de una manera que no se puede disociar con un bisturí, que hay aspectos que son culturales más allá de lo religioso, porque incluso hay elementos que están anclados en la cultura de manera previa a que apareciera en el propio hecho religioso, y me refiero a la tradición cristiano-católica. Precisamente por esa distinción que está marcadísima, Jesús, entre lo que es la creencia católica como religión, como convicción, como ideología, de lo que es la tradición, que existe una innegable tradición social y cultural paralela al catolicismo, a la creencia cristiana. ¿No crees que lo que estamos viviendo hoy en día ya transgrede todo lo que ahora mismo se está intentando justificar bajo ese artículo, bajo la confesionalidad del Estado? Hay quienes afirman incluso que existe un ataque directo de estos partidos de nueva creación, concretamente de extrema izquierda, y todos estamos pensando en Podemos, contra esas creencias religiosas, que insistimos, no es una religión sin más, es toda una historia en este país.
Es que hay cuestiones que yo creo que son un poco absurdas, porque por un lado, bueno, nuestra Constitución deja muy claro el posicionamiento, lógicamente reconoce un derecho que es fundamentalísimo de la persona, y esos derechos tan fundamentalísimos son previos a los propios derechos que pudiera tener el Estado de regular, y ahí, pues bueno, está en la ubicación correcta. Creo que el gran error es pensar que desde las instituciones se pueden cambiar realmente costumbres. O sea, realmente el deterioro posiblemente de la influencia de la Iglesia Católica como institución no viene dada porque haya habido unas legislaciones. Pero antes de llegar a si se puede o no, me piden la palabra ya Jesús y Ricardo, y en ese orden, y Antonio, os la voy dando. Pero hay una premisa previa que quizá deberíamos plantear. Antes, insisto, de si existe la posibilidad o no de cambiar unas raíces, unas convicciones tan férreas. ¿Se está intentando? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la pretensión? Jesús. Bueno, yo diré primero, y supongo que estaré en posición minoritaria, que yo creo que tenemos un déficit de laicismo importante en el Estado español. Tú has leído la Constitución y, bueno, yo creo que tenemos todavía muchos tics que solucionar y que arreglar de injerencias e interrelación del Estado con la religión cristiana o la religión católica. Eso por un lado, desde mi punto de vista. Demasiados reflejos del nacionalcatolicismo tenemos todavía. Yo creo que no hemos entrado, y lo digo con el máximo respeto a los creyentes, en una especie de creencia madura, por decirlo de alguna forma. Es decir, usted cree en lo que cree, todo el mundo lo respeta, todo el mundo entiende que usted tenga sus creencias, pero no vamos a ir más allá. Está luego el tema de la propiedad. Yo creo que la Iglesia Católica ha tenido ahí un exceso, lo mismo que antes tuvo un exceso de abandono, ahora ha tenido un exceso de excesivo interés en apropiarse de cosas, y eso tendría que haberse discutido y haberse negociado en la sociedad. Y luego está, por último, bueno, pues esto de Zaragoza, que comentaba José María, es que, claro, estamos en una etapa en la que una de las cosas que cuenta es la política del espectáculo. Hay partidos que viven del espectáculo, en el Parlamento, en la calle. Entonces, uno de los temas que saben que enerva a la sociedad española, también por propia historia, puede ser este tipo de referencias, ¿no? Como la de Zaragoza o como cualquier otra, me da igual. Entonces, bueno, de lo que se trata es de llamar la atención. Entonces, yo creo que no es nada más que una anécdota que no deberíamos magnificar, teniendo en cuenta que el objetivo es ni más ni menos que llamar la atención, fijar el centro del debate, como estamos haciendo nosotros ahora, en ellos mismos. Pero ¿creéis realmente que es algo puntual, Jesús, anecdótico? Ricardo, voy contigo, cuando llevamos ya quizá los últimos años, vamos a centrar en los últimos años, con unas políticas muy dirigidas a medidas concretas de supresión de cualquier manifestación de esa creencia? Decía antes José María que esto no se plasma luego en la sociedad, cierto, quizás no a nivel de una confrontación particular, pero en esos colegios a los que tú te referías ya no se ven los crucifijos por imposición. En los colegios públicos, en los centros públicos en general de salud, también es preceptiva ya la eliminación de cualquier símbolo religioso. Yo no sé hasta qué punto esto es anecdótico y, por otro lado, cuadra con esos conceptos que estamos definiendo de aconfesionalidad, y no estamos incurriendo en algo que incluso es delictivo, que es un término que es el misoteísmo, y que hay personas que ya se atreven a aplicar como un odio expreso, manifiesto a Dios. Vamos a ver, una cosa, nuestra Constitución dice muy bien en el artículo 16, efectivamente, que hay una separación clara entre Iglesia y Estado, y otra cosa es el reconocimiento desde el punto de vista cultural, identitario y desde el punto de vista espiritual de la propia evolución de España, porque hay muchos que se quedan, Jesús lo ha dicho, digamos, una época muy concreta, digamos, de la historia de España en el siglo pasado. Eso es absolutamente falso. Es una manera, digamos, yo creo que desde el punto demagógica, de intentar denostar determinados caracteres identitarios de los españoles, que es desde la época de Roma, ¿no? Y desde el siglo, por lo menos del siglo VI, ¿no? Entonces, España está impregnada, digamos, de catolicismo y de cristianismo como sociedad, es decir, nuestro propio carácter como españoles está impregnado de eso, y es un hecho cultural que no se puede negar. Efectivamente hay una parte de la izquierda, y solo hay que también analizar la historia de España en el siglo XX, que
ha rechazado y ha odiado, digamos, ese tema porque también está influenciado por determinados pensadores clarísimamente, por ejemplo, para empezar con Gramsci, ¿no? Que al ser italiano también él analizó, digamos, la estructura de poder del Estado y las sociedades, digamos, con una base identitaria y cultural católica, que era muy complicado hacer la revolución desde el punto de vista de izquierdas, ¿no? Entonces, la lucha principal era pues acabar, digamos, con ese cristianismo que impregnaba todo, o sea, Iglesia Católica que impregnaba todo, digamos, en esa sociedad, ¿no? Y entonces eso es una política que también se ha llevado a cabo en España, y la propia evolución de determinados pensamientos es acabar con todo lo relacionado con la religión católica, porque lo que se quiere es, digamos, transformar una determinada sociedad. Nuestra Constitución es moderada y está clarísimamente reflejado, separación Iglesia-Estado, pero sin negar la realidad de España con una identidad clarísima desde el punto de vista espiritual y cultural. Perdón, Esta Ricardo, gente lo que quiere es cambiarlo todo. Has dado en la clave. Se pretende cambiar una sociedad. Exactamente. Cambiar una sociedad a base, te lo pregunto porque mi posición aquí no me permite hacerlo en clave de afirmación, atacando lo más profundo que tiene el ser humano, que es su convicción, creando así primero una vulnerabilidad, una separación también a nivel social, una crisis de identidad, y a partir de ahí entiendo que mayor facilidad de poder dominar esa sociedad que pretendes cambiar. Y vuelvo a esa pregunta que yo reiteraba al principio, planteaba al principio: ¿cuáles son los fines? ¿Por qué esta controversia? Ya no voy a hablar siquiera de un ataque, de esta controversia entre política con la tradición católica. ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca? Yo pienso que al despojar, digamos, a las personas de determinadas identidades culturales, incluso comunitarias, pues es más fácil controlarlos a nivel de masa, ¿no? Entonces, los líderes ideológicos lo que han pretendido un poco pues es acabar con eso, porque es que es una cosa constante, es decir, es una cosa contra la Iglesia Católica y contra el control, digamos, que tenía a nivel cultural, a nivel de colegios. Entonces hay que quitar todo eso y luego hay que destinar, digamos, a la creencia personal al ámbito privado, es decir, no se puede sacar a la calle pues ninguna convicción desde el punto de vista religioso, y te quieren, digamos, arrinconar. Fijaos, voy enseguida con vosotros, perdón. A ver, os voy a dar un dato que en este caso no es discutible. Sobre si es algo anecdótico o no, el Observatorio para la Libertad Religiosa ha elaborado un estudio en el que se detallan 187 agresiones y actos de vejación solo en 2015 contra los creyentes. El informe, que además tiene un título concreto, Ataques a la libertad religiosa en España, que elabora anualmente y por quinto año consecutivo este Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, señala que las agresiones de los creyentes se han duplicado en España durante ese año 2015. María García, presidenta de este observatorio, sostiene que estos actos se deben principalmente al impulso de ciertos partidos radicales de izquierda. Es decir, por un lado es un dato constatable, se han duplicado los ataques contra creyentes y manifestaciones religiosas. Por otro lado, esta experta dentro del observatorio lo liga directamente a la existencia y proliferación de estos nuevos partidos de ideología de izquierda más pronunciada. Bueno, la verdad es que al melón se le han hecho tantas catas en las intervenciones que no sé con cuál quedarme. Desde luego hay una con varias de las que el último contertulio ha expresado, no estoy de acuerdo. Pero una de ellas no estoy de acuerdo sustancialmente, y es el que dar a la sociedad española del 2017 carácter identitario como esencia religiosa, pues no, solamente con un dato. Es decir, hoy día menos del 50% de los matrimonios ya se hacen por la Iglesia. ¿Será un dato? Es decir, si fuera una cuestión identitaria, uno pasaría por la vicaría totalmente. No. Perdón, solo un matiz, porque yo creo que hablábamos de convicciones. En ese momento no nos referíamos solo a la religión, sino a las convicciones, y hablamos de una ideología mucho más amplia. Yo quiero diferenciar lo esencial de lo formal, por un lado, y lo que es la creencia y el espíritu del espectáculo, que es lo otro, ¿no? Y que lo decía Jesús al principio. Los fastos espectaculares de la Semana Santa se han venido aumentando considerablemente, pongámoslos, por poner una fecha, desde la época democrática, mucho más que en la época del franquismo, aquí donde lo vemos. Es decir, se ha espectacularizado la Semana Santa, por varios sentidos, ¿no? Uno es esencialmente por el económico, de ahí
el darle a estas fiestas no un carácter religioso, sino que las estamos nombrando permanentemente de excelencia turística, nacional, regional, Luego entraremos internacional. ahí en otros planos del análisis. Y ahí quiero ir, figuraos yo, que soy un poco agnóstico, o sea, doy un abrazo desde aquí al obispo de Toledo, que ha hecho unas manifestaciones estos días con respecto a la Semana Santa, diciendo, miren ustedes, a ver si vamos a estar dejando pasar la creencia y lo esencial de la religión, lo nuestro, que es lo verdadero, y nos vamos a dar a lo máximo y nos vamos a quedar solo en lo formal, en lo espectacular, en lo insulso, quiero decir, en lo no religioso. Estoy de acuerdo. Igual que el Camino de Santiago. Ya, pero a nivel lo comparto totalmente, soy en la misma línea que tú. Pero no estamos hablando de una sociedad capitalista que trata de sacarle a todo un rendimiento económico, que eso son las sociedades occidentales y particularmente la española. Creo que estamos hablando del ataque a la religión. El hecho de que se haya tratado de aprovechar desde un punto de vista económico, por ejemplo, el rocío, que el rocío pues, ya ha trascendido lo que es un fenómeno religioso a un fenómeno de masas. Ya no sabéis muy bien si lo que hay ahí es una religiosidad o te encuentras en mucha gente una especie de droga, pues y para mí pues eso pues, me gustaría saberlo deslindar y yo coincido totalmente. Ahora, para mí el problema actual no es tanto que haya una secularización, es decir, se va perdiendo la religiosidad de la sociedad española, que para mí es un problema, porque personalmente para mí es un problema. Lo que estamos viviendo es un incremento en el ataque a la religión. Y eso es donde a mí me parece que yo soy católico, soy español y veo que se me señala por manifestarme, además me manifiesto públicamente, yo es que voy a misa, además lo digo públicamente, yo voy a misa. Luego no puedo leer las cartas de mi obispo, que también lo digo, las cartas de mi arzobispo de Madrid no las leo, porque cada vez que las leo me da un telele, pero sí voy a misa y lo digo públicamente y a veces digo, es que más de uno, oye, ¿tú vas a misa? Y ese fenómeno que hasta hace 4 días yo no lo había sentido, lo estoy sintiendo ahora mismo. Fenómeno de sentirme cuestionado por ese hecho. Por el hecho. Puesto en duda, es una sensación que te surge porque hay quien te señala como si fueses miembro de una casta opresora, históricamente sectaria, efectivamente, y que en España parece como si quisiera poner un conflicto que realmente para mí es completamente, o ha sido hasta ahora, hace poquito, completamente ajeno a la sociedad española. Es la sensación subjetiva. Bueno, la que tú tienes, porque claro, las sensaciones siempre son subjetivas. No, eso no, claro, eso no puede ser de otra forma, pero es que yo lo veo, por ejemplo, yo he puesto un ejemplo muy concreto, que es el del alcalde de Zaragoza, porque salió, creo que fue ayer o antes de ayer, la famosa carta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cada vez que hay un fenómeno religioso hay quien lo pone en cuestión, y un fenómeno religioso público, ¿no? Lo pone en cuestión, y por ejemplo la Semana Santa, y te encuentras con que se ponen trabas, con que se señala, con que como eres religioso eres una persona fanática, pues porque la religión no viene a casar muy bien con la razón. Perdóname, José María, en esa línea, no solamente es que se pongan trabas. Otro dato objetivo, yo solamente quiero ir agregando información. Ya se ha planteado por parte concretamente de Izquierda Unida un paquete de medidas que se dirigen directamente, de manera frontal contra pues esa unión que puede haber ya no solamente de la política, sino de un cargo representativo público con cualquier manifestación religiosa. Y yo quiero recordar 5 de las medidas que se han propuesto. Entre ellos, por cierto, entre ellas se incluye la prohibición, fíjense, de que ediles, alcaldes, participen a título personal en cortejos como la Iniesta, la pérdida de la condición de autoridad pública del arzobispo, quitar el nombre de calles religiosas e imágenes devocionales. Aquí cabría recordar que, sin embargo, sí se está llevando a cabo una política directa de tolerancia e integración de otras religiones en centros públicos de nuestro país. No se va a votar en colegios religiosos que tengan símbolos de la Iglesia. Y, por último, apoyar la procesión denominada, disculpen la grosería, la ordinariez y la falta de respeto, coño insumiso, que así lo han querido bautizar.
Esto es algo más que pone dificultades. José María ha comentado en todo momento pues, en contra de las confesiones religiosas. Es cierto que una parte de la izquierda más radical, teniendo en cuenta que el pensamiento radical pensaba o buscaba ir a la raíz, y si la raíz se encontraba otra tradición, el intento es quitarlo. El conflicto no es con otras religiones, sino la que se considera a competir es el catolicismo y la tradición católica. Yo no confundiría nunca diferentes elementos. Estoy de acuerdo con el esbozo que ha hecho Jesús sobre que hay algunos elementos en las normativas del Estado, y no es la Constitución, son los acuerdos que tiene el Reino de España con la Santa Sede, los que sí que introducen algunos elementos que son nocivos desde su origen, y ahora se están haciendo cuestiones un poco ridículas a la hora de extender ese mismo criterio. Lo que era una especie de prebenda para la Iglesia Católica, el absurdo se produce cuando lo llevas a la comunidad islámica, cuando lo llevas a la comunidad hebraica, cuando lo llevas a la comunidad evangélica, y así lo vas estirando sucesivamente. Porque el problema es de origen, es esa parte de esos acuerdos que bueno, es derecho internacional y en algunos casos se queda un poco por encima de la propia Constitución. Pero a efectos prácticos hay cuestiones que son mera provocación, son brindis al sol. Por ejemplo, quitar nombres de calles a figuras religiosas cuando realmente bueno, la trayectoria cultural occidental en general, española en particular, está plagada de hechos religiosos. La música, si no hubiera habido música sacra, posiblemente la evolución de la música posterior hubiera sido otra, distinta. Posiblemente, si no hubiera sido por clérigos que eran literatos, pues la literatura española hubiera tenido otras características. Si mezclamos o confundimos elementos y los descontextualizas, se pueden llegar a tomar decisiones que son un poco absurdos. Pedís todos la palabra, por el orden que la habéis solicitado. Por favor, Jesús, Antonio y Ricardo. Yo sigo insistiendo en que todavía no somos una sociedad madura como para aceptar un planteamiento laico. Y cuando digo el planteamiento laico, yo sé que esta palabra en alguna gente puede despertar algunas connotaciones negativas, pero yo lo digo en el sentido positivo. Es que el laicismo no es la antirreligiosidad, no incurramos en esa confusión. Eso es lo que yo quiero decir es, a ver, el laicismo supone la madurez en el respeto a las creencias y la libertad de creencia de cada cual. Clinton, mira que no lo he citado en la vida, porque Clinton me parece un tío... Pero Clinton lo dijo así. Justo en este tema. La libertad de religión es respetar la manifestación religiosa de cada uno de los ciudadanos. Señores, esa es la libertad de religión, no atacar la religión. Señores, por favor, tenemos que hacer una pausa. Imperativo. A la vuelta, Jesús, volvemos contigo. Esto crea expectación, se llama cebar. Todo el mundo estará esperando la conclusión de tu intervención y ya damos paso al resto de compañeros. Volvemos enseguida.